Que el Señor les bendiga, iglesia. Buenas noches a todos y a todas. Espero que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la paz de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Agradezco el privilegio de compartir la palabra del Señor el día de hoy. Gracias al pastor Daniel y al pastor Requilme por la oportunidad. Yo, ahora que saludé al pastor Requilme, vino a mi mente un recuerdo. Hace 8 o 9 años, en la iglesia de Reu, el pastor Requilme estaba de pastor interino y se venían los bautizos. Y el pastor Requilme me dijo: ¿te querés bautizar? Yo le dije que sí. Seguro, me dijo, porque esto no es de un ratito sí y después no. Yo le dije que sí. Y luego me dijo: espero verte predicando la palabra del Señor de aquí a unos años, me dijo. Espero que le sirvas a tu Señor. Y gracias a Dios, pastor Requilme, aquí seguimos sirviéndole a nuestro Señor, aquel que nos llamó. Hermanos, esta noche vamos a escuchar palabra del Señor. Tengo entendido que han estado estudiando o revisando una serie que tiene que ver con la edificación y la vida cristiana. Y es precisamente, hermanos, de eso lo que vamos a tratar esta noche: la edificación en la vida cristiana. Mira, hermano, que es interesante esto. Debemos de entender algo, que todos nosotros estamos en un proceso de edificación de nuestra vida cristiana. Desde que venimos a los pies del Señor, iniciamos como que ese crecimiento en la fe que todos experimentamos o todos debemos de experimentar. Resulta que hay algunas personas que dicen que la edificación de nuestra vida cristiana es responsabilidad de cada uno. Es decir, que de manera individual, cada uno debe de esforzarse por edificar su vida cristiana, o en otras palabras, por madurar en la fe, o llegar a ser como Cristo, que es la meta que tenemos. Pero cuando pensamos esto, hermanos y hermanas, que esto es de manera individual, podemos pensar que así es, ¿no? Que es responsabilidad de cada uno acercarse a la palabra del Señor, tener sus tiempos personales con el Señor. Podríamos decirlo así, que es responsabilidad de cada uno dejar de ser personas fluctuantes o indecisas y pasar a ser hombres y mujeres comprometidos con el Señor, aquel que nos llamó. Podríamos pensar eso. Es decir, que es nuestra responsabilidad dejar de ser aquellas personas que están un tiempo en la iglesia y luego se alejan. Y a los 2 meses regresan. Y a los 3 meses se vuelven a ir. Dejar de ser esas personas y volvernos aquellas personas que fundamentan sus acciones, sus palabras, sus pensamientos en la palabra del Señor. Volvernos aquellas personas fieles, aquellos discípulos fieles de Jesucristo. Que esa es la meta que tenemos, hermanos, amén. Llegar a ser como Cristo. Resulta que se tiene esta idea, ¿verdad? Que la edificación de nuestra vida cristiana depende de cada uno. Pero, hermanos, en la palabra del Señor encontramos una idea del apóstol Pablo, que la desarrolla en la carta a los Efesios. Y él trata de decir algo como lo siguiente: hermanos, la edificación cristiana, más que ser algo individual, es algo en comunidad.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hermano, que para que nosotros edifiquemos nuestra vida cristiana, necesitamos del hermano que tenemos al lado. Dígale al hermano que tiene a su lado: hermano, yo necesito de usted para edificar mi vida cristiana. Para el apóstol Pablo, hermanos y hermanas, la edificación de la vida cristiana no se trata tanto de mí, se trata más de nosotros. No se trata tanto de mí o de usted, se trata de nosotros, porque somos una iglesia, la iglesia del Señor. Por lo tanto, hoy vamos a hablar, hermanos, de 3 ideas que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Éfeso. 3 ideas que ellos debían de reconocer y debían de aplicar a su vida diaria para que su vida cristiana fuera edificada en comunidad. Y quiero que por favor me acompañe a la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 1. Y cuando lo tenga, se pone de pie, por favor. Efesios capítulo 4, verso 1. Amén. Leemos, hermanos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, verso 1. Dice de la siguiente manera: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? Que es, sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, sigue en la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, así como está parado, le invito a que me acompañe a hacer una oración y que sea el Señor quien nos hable esta noche. Señor, te damos gracias por este tiempo, que sea, Señor, tus palabras, que sea tu Espíritu Santo quien nos exhorte, quien nos redarguya por medio de tu palabra, Señor. Que sea tu palabra la que traiga ánimo pronto, que sea tu palabra quien nos instruya por medio, Señor, de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias por estar de pie. La edificación de nuestra vida cristiana, hermanos,
más que un acto individual, es algo que realizamos todos como iglesia, en comunidad. Esta es la idea que el apóstol Pablo le está tratando de transmitir a la iglesia de Éfeso. Y resulta, hermanos, que la iglesia de Éfeso en aquel tiempo estaba creciendo y el Señor añadía a la iglesia a los que debían de ser salvos. Y en algún momento el Señor empieza a repartir dones por medio de su Espíritu Santo y entra algo en la iglesia de Éfeso. Preguntas como, ¿para qué son los dones? Preguntas como, ¿por qué yo tengo estos dones y por qué mi hermano tiene otros dones? Viendo todo esto, el apóstol Pablo interviene y les dice: hermanos, la edificación cristiana, el desarrollo de su vida cristiana, es algo que ustedes lo van a vivir y lo van a experimentar no solo de manera individual, también en comunidad especialmente. Y es por eso que les da 3 ideas que yo quiero que veamos hoy. Bajo esta afirmación: la vida cristiana, hermanos, se edifica en comunidad. Dígale al hermano que tiene a la par: hermano, yo necesito de usted para edificar mi vida cristiana. ¿Cuál es la primera idea, hermanos, que el apóstol Pablo indica a la iglesia? Número 1, el apóstol Pablo dice: hermanos, todos nosotros somos parte de la nueva familia de Cristo. A lo largo de esta carta, el autor nos narra la historia de que Dios, por medio de Jesucristo, está trayendo a las personas de diferentes culturas, diferentes etnias, diferentes pensamientos, diferentes formas de hablar, trayéndolos para formar parte de la nueva familia que Dios está creando por medio de Jesucristo. Esta nueva familia, el Señor la está creando para que todos y todas estemos bajo un mismo señorío, el señorío de Cristo. Específicamente, hermanos, en este texto que leímos, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia: hermanos, hermanas, yo sé que en ustedes hay a veces diferencias, yo sé que piensan de manera diferente, yo sé que a algunos les gusta la forma del templo y a otros no les gusta, yo sé que a algunos les gusta el color de las sillas y a otros no, yo sé eso, pero, dice el apóstol Pablo, anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados y llamadas. Es decir, hermanos y hermanas, como parte de la nueva familia del Señor, debemos de aprender a vivir juntos y en unidad. Por lo tanto, aquella persona que decide alejarse de la iglesia o que decide alejarse de la familia del Señor, está destinada, hermanos y hermanas, a destruir su vida cristiana. En otras palabras, aquella persona que se aleja de los caminos del Señor o de su iglesia está destinada a una muerte espiritual. Porque como dice el apóstol Pablo, somos parte de una nueva familia. Por el contrario, aquellas personas que andan como es digno de la vocación con la que fueron llamadas, es decir, aquellas personas que se involucran, que asisten, que viven en comunidad, están destinadas no a destruir, sino a edificar su vida cristiana. Porque, hermanos, para el apóstol Pablo, la vida cristiana se edifica en comunidad. La vida cristiana se vive
se experimenta en comunidad. Por eso es, hermanos, que cuando nosotros venimos aquí al culto y nos metemos o nos alabamos al Señor y adoramos al Señor con todo nuestro ser, el Espíritu Santo se empieza a derramar en medio nuestro. Así como hace un momento se sentía un ambiente bonito, pero no era porque tenían los mejores instrumentos, no era porque el templo está bonito, era porque había un pueblo, una familia, una iglesia que estaba unida adorando a su Señor. Una iglesia que le decía: Señor, aquí estoy para adorarte. Hermano y hermana, aunque en ocasiones nos enojamos o nos molestamos unos con otros, aunque pensemos de manera diferente, aunque tengamos ideas diferentes, el apóstol Pablo nos dice que recordemos algo. Es lo siguiente: ¿podemos pensar diferente? Sí. Nos pueden gustar unas cosas y a otros otras cosas, sí. Pero recordemos que todos pertenecemos al mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que todos hemos pasado por el mismo bautismo en agua, que todos creemos en el mismo Señor, que todos creemos en el mismo Dios, que todos le servimos al mismo Señor Jesucristo, y por lo tanto, aunque existen diferencias, lo que nos une es más fuerte. Lo que nos une, hermanos, nos debe de llevar a creer y a vivir como una familia, como la nueva familia que el Señor está creando. Y vean, hermanos, que hasta ahorita me acabo de dar cuenta que la iglesia es Iglesia de Dios Nueva Familia. No me había dado cuenta de eso. Muy bien. Idea número 1. Somos parte de la nueva familia que el Señor está creando. Número 2. Verso 7 al verso 12. Escuche muy bien esto. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y dice, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Segunda idea, hermanos. Somos una familia que tiene dones para edificar al otro. Dígale a su hermano: hermano, yo necesito de usted para edificar mi vida. En estos versos, hermanos y hermanas, el apóstol Pablo nos introduce al campo de los dones espirituales, indicando que el Señor, según su soberana voluntad, repartió dones a cada integrante de la nueva familia que está creando. En base a estos dones, el Señor nos va capacitando, y en base a estos dones nosotros vamos edificando a nuestro hermano. Tenemos una lista de dones y los encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en Romanos capítulo 12 y algunos aquí en Efesios capítulo 4. Se nos da un listado de dones que todos, hermanos, tenemos gracias al Señor. Entre este listado tenemos dones como el don de sabiduría, el don de conocimiento, el don de fe, el don de sanidad, el don de profecía, el don de discernimiento, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas,
tenemos el don de la enseñanza, el don del evangelismo, el don del servicio, incluso el don de la generosidad, del liderazgo, el don de la compasión, entre otros. El Señor, hermanos, en su soberana voluntad, a cada uno de los que pertenecemos a esta nueva familia, le ha dado dones. Hermanos, todos nosotros tenemos dones que el Señor nos ha dado. Todos nosotros, sin excepción alguna. Si usted pertenece a la familia del Señor, tiene dones que Él le ha dado. Además, dice que constituyó pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles. Pero ¿qué fin tiene esto, hermanos? ¿Por qué somos una familia que tiene dones? El apóstol Pablo dice, bueno, los tienen para edificar a la iglesia. Los tienen para hacer que la iglesia madure o que la iglesia crezca en su vida cristiana. Los tienen para que aprendan a caminar juntos. Los tienen para que aprendan que son un solo cuerpo, constituido por diferentes personas, constituido por diferentes formas de pensar, pero que están bajo un solo gobierno, que es el gobierno de Cristo. Hermanos, si queremos vivir nuestra vida cristiana aislada, déjeme decirle que vamos a morir espiritualmente en el intento. No se va a poder. Porque según el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, el Señor dio los dones para que los usáramos para edificarnos a nosotros mismos. Y para edificarnos a nosotros mismos es necesario, hermanos, que aprendamos a vivir en comunidad. Es necesario que cuando sean los tiempos de culto, de adoración, como este momento, apartemos un tiempo para venir acá y le digamos al Señor: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, y yo quiero bendecir a mi hermano, a mi hermana. Ese don que tú me has dado, yo lo quiero usar para edificar la vida de la persona que tengo al lado. Porque algunos hermanos, a veces pasamos por momentos difíciles y necesitamos una palabra, esa palabra que viene de parte del Señor, que nos diga: todo va a estar bien, yo tengo el control. ¿Y sabe quién le va a dar esa palabra? El hermano que tiene a la par. Al hermano que tiene a la par va a usar el Señor para darle esa palabra. Va a ser el hermano que tiene a la par quien le va a decir: todo va a estar bien. Va a ser el hermano que tiene a la par quien le va a servir, quien le va a dar esa palabra de compasión, de ánimo. Porque es a nosotros mismos a quien el Señor, hermanos y hermanas, le ha dado los dones. Hermano, ¿qué don tiene usted? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Qué don tengo y de qué manera lo estoy utilizando para edificar el cuerpo de Cristo? Según el apóstol Pablo, necesitamos caminar juntos. Necesitamos ser una iglesia que entienda que debe de caminar unida, que debe de caminar en un mismo sentir. Una iglesia que entienda que es en comunidad como llegaremos a ser como Cristo. Y para experimentar eso, hermanos y hermanas, necesitamos del hermano que tenemos al lado. Aunque a veces nos enojemos con él, lo necesitamos. Dígale: hermano, aunque me enoje en ocasiones, yo necesito de usted.
aunque me enoje todos los días. Yo necesito de usted para edificar mi vida cristiana. Tercera idea y última. Hemos hablado que somos una familia. Número 2, que somos una familia que tiene dones para edificar. Y número 3, el fin de los dones, hermanos y hermanas, es perfeccionar a la iglesia. O en otras palabras, edificar a la iglesia. Verso 13. Escuche muy bien lo que dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos y hermanas, ¿cuál es nuestra meta? Llegar a ser como Cristo. Esa es nuestra meta. Nuestra meta tiene que ser que algún día las personas digan, sean como el pastor Daniel, porque él es como Cristo. Sean como el hermano Juan, porque el hermano Juan es como Cristo. Pero ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a la plenitud? ¿Cómo llegamos a esa unidad con Cristo? Pues el apóstol Pablo dice que lo vamos a hacer por medio de la comunidad, por medio de esa unidad, por medio de esos dones que están vigentes en su iglesia. Perfeccionar a su iglesia. ¿A qué se refiere con perfeccionar o edificar a su iglesia? Número 1, el apóstol hace referencia a que todos debemos de llegar a la unidad de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol está afirmando, hermanos, que todos debemos de llegar a tener una unidad espiritual. Una unidad que gira en torno a la fe en común que todos tenemos. Hermano, yo sé que en ocasiones surgen problemas, en ocasiones nos molestamos entre nosotros mismos. Pero el apóstol dice, usen los dones que el Señor les ha dado por medio del Espíritu para edificar su vida cristiana. Y aunque tengan problemas, dificultades entre sí, van a recordar que comparten la misma fe. Que aquí, hermanos, todos estamos bajo el mismo señorío de Cristo. Que aquí todos predicamos del mismo Dios, del mismo Señor Jesucristo. Que aquí todos hemos pasado por el mismo bautismo en agua. Todos hemos sido bautizados con el mismo Espíritu. Entonces, ¿por qué enojarnos? ¿Por qué disgustarnos con el hermano? Entonces, nos perfeccionamos porque llegamos a la unidad de la fe. También porque llegamos al conocimiento del Hijo de Dios. Y es que, hermanos, todos los dones sirven para equiparnos, para que lleguemos a la madurez cristiana, esa madurez que el Señor desea en cada uno de nosotros. Y es que, hermanos, en ocasiones conocemos a algún hermano que por alguna situación se va y regresa a los 3 meses. Y de repente está sirviendo como líder, se vuelve a ir y vuelve a regresar. A esto el apóstol le llama personas fluctuantes o indecisas, que no han llegado, hermanos, a ser realmente esos discípulos que el Señor espera, esos discípulos que son fieles a Él.
Esos discípulos que están presentes en todo momento y dispuestos a servirle. Y número 3, los dones están aquí, hermanos, para que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos y hermanas, ¿quiénes quieren llegar a ser como Cristo? Todos queremos llegar a ser como Él, ¿verdad? Dígale al hermano que tiene a la par: hermano, yo quiero ser como Cristo, dígale. Necesito del Espíritu Santo y también de usted. Los dones, hermanos, que el Espíritu Santo ha repartido, no solo son dones para tener algún liderazgo, son dones principalmente para edificar a su iglesia. Necesitamos, hermanos y hermanas, aprender que la edificación de nuestra vida cristiana se da en comunidad. Hermano y hermana, necesitamos el uno del otro. Nuestra fe no puede caminar aislada. No se puede. Si quiere edificar su vida cristiana, le doy 3 ideas. Número 1, recuerde que es parte de la nueva familia del Señor. Número 2, recuerde que esta nueva familia tiene dones para edificarse mutuamente. Y número 3, que estos dones, el fin que tienen, hermanos y hermanas, es perfeccionar para que todos lleguemos a ser como Cristo. Y termino con lo siguiente. Se tiene la idea, hermanos y hermanas, que la iglesia, yo esto lo leía hace unas semanas, que la iglesia es como un autobús, dicen algunos, donde el pastor va al frente manejando. Otros tienen la idea que la iglesia es como una pirámide, donde el pastor está hasta arriba y así sucesivamente toda la estructura. Pero el apóstol Pablo nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Que la iglesia, hermanos, hermanas, es el cuerpo de Cristo y por lo tanto todos y todas tenemos una función específica y una función en comunidad, que es edificarnos los unos a los otros. Les invito a que se pongan de pie, por favor. Y quiero que ahí donde está, un momento, cierre sus ojos, ahí donde está. Y quiero que le diga al Señor: Señor, yo quiero edificar mi vida. Ahí donde está, dígale: Señor, yo quiero edificar mi vida. Yo quiero parecerme más a ti. Pero también quiero edificar la vida de mi hermano. También quiero, Señor, aprender a caminar junto a mi hermano. A entender, Señor, que la edificación de mi vida cristiana no se trata solo de mí. Se trata de nosotros, Señor. Ayúdame a entender, Señor, que tú has dado dones para que nos edifiquemos mutuamente. Que hoy, Señor, ya no se trata solo de mí. Hermanos, hoy se trata de nosotros. Que hoy no se trata de caminar solos, solas. Se trata de caminar juntos como una iglesia.
Y yo quiero pedirles algo. Quiero pedirles que por favor pasen aquí adelante, todos. Vengamos un momento aquí adelante. Y quiero que ahí donde va a estar, ahí donde se va a postrar, si usted siente en su corazón ir con algún hermano, alguna hermana, que a lo mejor usted sabe que está pasando por situaciones difíciles, lo haga. Ahí en su corazón dígale: Señor, hoy no solo me presento yo, hoy nos presentamos como iglesia. Hoy no vengo solo, Señor, por mí. Hoy vengo por mi hermano, por mi hermana. Dígale: Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser como tú. Y yo quiero que entone esta canción de adoración, por favor. Que ahí donde está, le diga: Señor, yo estoy para servirte. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.